북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 El presidente de Corea del Sur declaró la ley marcial. Repentinamente y sin aviso, el presidente decretaba la ley marcial. Estas personas salieron para exigir su dimisión, exigir que se retire del cargo. La democracia está perdiendo valor a nivel global. Corea del Sur ha sufrido un autogolpe de estado que ha durado unas horas. Por suerte, el Parlamento surcoreano ha conseguido frenarlo, así que, ¿consecuencias políticas de esto? Pues bastante pocas, la verdad. Ahora la oposición, que es de izquierdas, está intentando conseguir suficientes votos para someter al presidente a una más que merecida moción de confianza, o como dicen los ingleses, un impeachment. Y diréis, ¿qué necesitan? Pues 8 votos más. El resto ya los tienen. Y después del espectáculo que dio su presidente ayer, no creo que sea muy difícil convencer a 8 diputados conservadores de que echen a un señor que ha intentado dar un golpe de estado solo para evitar una investigación por corrupción relacionada con su mujer. Pedro Sánchez, si estás viendo este vídeo, por favor, no intentes seguir el ejemplo, ¿vale? O sea, lo que ha hecho el presidente Yoon Suk Yeol es mal. Hay muchas cosas que se pueden copiar de Corea del Sur, pero esta no es una de ellas. Y la pregunta que todos os estaréis haciendo ahora mismo es, ¿cómo es posible que esto haya pasado precisamente en Corea del Sur? Quiero decir, estamos hablando de una democracia vibrante, aliada de Occidente y con una economía fantástica, tecnología, K-pop, bueno... Eso no lo metería en la lista de cosas buenas, pero el resto de las cosas sí. Es el típico país al que todos los demás se quieren parecer. Quiero decir, no es el único país que ha tenido episodios parecidos. Sin ir más lejos, ¿os acordáis del intento de golpe de estado de Pedro Castillo en Perú? Fue otra de esas noticias WTF que llenaron portadas en todo el mundo, pero seamos honestos. Nadie ha dicho nunca, deberíamos ser como Perú, que mira qué bien les va. No ha pasado nunca, lo siento por los peruanos que veáis este vídeo, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo. Sin embargo, Corea del Sur es Corea la buena, y su presidente, Yoon Suk Yeol, no era ningún extremista peligroso como sí fue Pedro Castillo. Sin embargo, cuando echamos la vista atrás, descubrimos que la historia política de Corea del Sur está plagada de casos de corrupción, muchos de los cuales afectan a sus presidentes. De hecho, es más fácil encontrar presidentes surcoreanos que no hayan tenido casos de corrupción que los que sí que lo han tenido. Y además, en algunos casos con cierto tinte religioso un tanto preocupante. De hecho, en 2017 destituyeron a la por entonces presidenta Park Geun-hye por corrupción, podríamos decir, esotérica, porque por lo visto, esta mujer pertenecía a una secta religiosa llamada la Iglesia de la Vida Eterna. Así que el líder de esta Iglesia tenía muchísima influencia sobre la presidenta, tanto es así que la logró convencer para que extorsionara a Samsung y a Hyundai, es decir, que les obligara a hacer grandes donaciones a esta secta, y no es el único caso. La lista de presidentes surcoreanos corruptos es lo suficientemente larga como para que nos tengamos que preguntar, ¿y si esto no fuera un error de ejecución, sino un error de sistema? ¿Qué pasa en Corea del Sur para que tengan una política tan inestable? ¿De verdad es Corea del Sur un país modélico como lo pintan o hay una cara oscura? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Y antes de continuar, me gustaría aprovechar para dirigirme a todos los que me seguís desde Latinoamérica para comentaros una cosa muy importante. Si estás aquí es porque te gusta la geopolítica, te gusta conocer el mundo donde habitas, y entonces es muy probable que te guste, o más bien te interese, cómo afecta todo esto a la economía y a tus finanzas personales. No importa en qué país latinoamericano estés, hoy te traigo una solución importante, especialmente si estás preocupado por tus ahorros y por la pérdida de poder adquisitivo que la inflación está provocando en tu país. La solución se llama XTB y tiene más de 1 millón de clientes en todo el mundo y te va a permitir invertir de forma muy sencilla. Para todos aquellos que todavía no lo conozcáis, XTB es una app donde puedes comprar acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Además, también puedes crear tus propios planes de inversión haciéndolo a través de un broker totalmente regulado con oficinas en Chile, Perú y México. Te dejo el link en la descripción para que los conozcas con todos los detalles. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia en este vídeo especial de OnlyFans. OnlyFans. Lo primero que quiero contar es ¿qué ha pasado en Corea del Sur en este autogolpe de estado? Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que el presidente de Corea del Sur en este momento, el señor Yoon Suk Yeol, es cristiano protestante. Y diréis, ¿cristiano en Corea del Sur? Pues sí, por raro que os suene, el 28 o 29% de los surcoreanos es cristiano. Más concretamente, el 18% son protestantes y el 11% son católicos. De hecho, Corea del Sur es uno de los países donde más rápido está creciendo el cristianismo.
Pues bien, como veis en estas imágenes de cámara oculta, la primera dama de Corea del Sur recibió un regalo de un pastor protestante. Más concretamente hablamos de un bolso de Dior que vale unos $2000. Como en casi todos los países democráticos, Corea del Sur tiene leyes que prohíben que un cargo público acepte regalos caros. Y esto también aplica a la mujer del presidente del país por razones que son obvias en todo el mundo, menos en España últimamente, claro. Y es que en casi todo el planeta democrático, se entiende que la mujer del presidente puede tener mucha influencia en su marido y, por tanto, no se puede permitir que un empresario o un líder religioso intente comprarla con regalos. Esto tiene poco que ver con el machismo o el feminismo o la máquina del fango o la polarización. Y me vais a perdonar por este paréntesis, pero creedme, los que vean este vídeo desde España necesitan esta explicación. Por ejemplo, en Estados Unidos, si le haces un regalo al presidente, no se lo puede quedar. Así. O sea, si yo me reúno mañana con Donald Trump o con Joe Biden y le regalo un retrato que le he hecho con acuarelas, el señor me dirá, pues muchas gracias Fonseca, qué guapo me has sacado, y acto seguido mandará mi dibujo al Archivo Nacional. Y con suerte se podrá exhibir algún día en la biblioteca presidencial de Donald Trump para que todos los que lo visitéis lo podáis admirar. Pero Trump no se lo puede quedar. Pues bien, en Corea del Sur la ley dice que no se pueden aceptar regalos de más de $750. Así que el hecho de que esta mujer aceptara este bolso de Dior de $2000 es ilegal. Y vistos los precedentes, no me parece raro que los surcoreanos sean especialmente sensibles a este tipo de temas. Como ya os he dicho, al anterior presidente terminó dirigiendo el país influida por el líder de una secta religiosa. Me mandan de la agencia. ¿Es aquí los hijos de Lucifer? Sí, pero ¿para qué te mandan? Así que cuando se hizo público este escándalo, surgieron las primeras protestas para pedir la dimisión del presidente. Estas personas salieron para exigir su dimisión, exigir que se retire del cargo, porque no están de acuerdo con muchas de las medidas que está tomando este presidente. Estas imágenes son del 18 de noviembre de este año 2024, es decir, hace 2 semanas. Y la pregunta es, ¿de verdad un bolso de Dior es suficiente para hacer que el presidente dimita? Pues sí, sobre todo si tenemos en cuenta el parlamento surcoreano en estos momentos. Atentos. Las pelotitas rojas son el partido del presidente y las pelotitas azules las del partido de la oposición. El gobierno tiene a 108 diputados y la oposición tiene a 192. Para lograr un impeachment necesitan una mayoría de 2/3, es decir, necesitan 200 votos. Como veis, solo les faltan 8 diputados. Y alguno dirá, ¿pero cómo puede gobernar este señor con semejante minoría en el parlamento? Simple. Tienen elecciones legislativas por un lado y presidenciales por el otro. Es decir, en este sentido es un modelo relativamente parecido al de Estados Unidos. Al presidente se le elige cada 5 años y el parlamento se elige cada 4. Así que es perfectamente posible que el presidente sea de un partido que no tiene mayoría en el parlamento. Así que lo único que necesita la oposición de izquierdas para echar al presidente es convencer a 8 diputados de derechas para que voten con ellos. Y como veis, el argumento en este caso no tiene nada que ver con la ideología política. Es un caso de corrupción pura y dura. Así que no es nada descabellado pensar que 8 diputados cambien su bancada. Sobre todo si tenemos en cuenta que en Corea del Sur sí existe separación real entre ejecutivo y legislativo, por eso que os he contado, de que tienen 2 elecciones distintas. Ya nos gustaría en países como España. Y en esa situación, cuando te ves con el agua al cuello y tu carrera política corre tanto peligro, ¿qué haces? Ya sé lo que estaréis pensando todos los españoles en este momento. Escribes una carta a la ciudadanía en la que nos recuerdas lo muy enamorado y mucho enamorado que estás de tu esposa y lo mala que es la extrema derecha turbofascista francopantano que quiere acabar contigo. Pues bien, este señor empezó haciendo algo parecido, pero versión surcoreana. Sí, en Corea del Sur es cierto que no le tienen tanto miedo al fascismo turbo neoliberal francopantano, sino que ahí lo que tienen miedo es, como os podéis imaginar, a Corea del Norte. Así que aquí, en lugar de agitar el fantasma de la ultraderecha, se agita el fantasma de Corea del Norte. ¿El problema? Pues que al presidente John le faltó el romanticismo de Pedro Sánchez, o sea, que ni escribió carta a la ciudadanía, ni mucho menos recordó a sus ciudadanos lo muchísimo que ama a su mujer. Nada, simplemente dijo, estos son los norcoreanos que se han compinchado con los de izquierdas para ir a por mí. Conclusión, pues no le funcionó. A los surcoreanos no les pareció suficiente razón para perdonarle el caso de corrupción. Así que, ya que la carta a Corea del Norte no funcionó, provocó una solución más autóctona. Y aquí es cuando vamos a... el golpe de estado más estúpido de la historia de Corea del Sur. Seguramente no lo sepáis, pero Corea del Sur tiene una larga tradición de golpes de estado. Desde el armisticio con el norte han sufrido 3 golpes distintos. Dios, qué mal es difícil contar con los dedos cuando tienes uno escayolado. 3 golpes de estado. Uno en 1972, uno en 1979 y uno en 1787. Y diréis, ¿qué tienen en común todos estos 3 golpes de estado? Que los podemos contar así.
Pues que se dieron cuando Corea del Sur no era una democracia. Ahora sí que lo es. ¿Y cuál es la ventaja de las democracias? Pues que permiten cambios de poder sin sangre. Es decir, que si no te gusta el gobierno, no hace falta organizar golpes de estado ni revoluciones violentas. Puedes presentarte a las elecciones. Es decir, que todos esos recursos que gastarías en munición de artillería, te los puedes gastar en anuncios de campaña electoral, incluso anuncios que den un montón de vergüenza ajena como este. Pablo ready para combatir. Vamos con todo a ganar Madrid. A pesar de todo, yo prefiero ver esto a que me puedan pegar un tiro. Sin embargo, el presidente Yoon estaba viendo que tenía la sociedad en contra. 24% de aprobación. El Parlamento estaba a 8 escaños de mandarle a su casita. Así que en un momento así, el presidente Yoon dijo: sujétame el cubata, y declaró la ley marcial. Y así es como mandó el ejército a las calles de Seúl, principalmente a las puertas del Parlamento. Técnicamente, los soldados tienen que obedecer al presidente, pero fueron lo suficientemente listos y cautelosos como para no volcarse en apoyar a un presidente que claramente se había vuelto tarado. Conclusión: dejaron que los diputados entraran, aunque fuera por las ventanas. El Congreso votó en contra de esta ley marcial y fin del golpe de Estado. ¿Supone también el fin de la presidencia de este señor? Pues todavía no se sabe. Por el momento, la oposición ha sacado a debatir una moción de censura, y habrá que ver si son capaces de convencer a por lo menos 8 diputados conservadores de que voten a favor. Francamente, no se me ocurren muchos argumentos para no echar a semejante gilipollas. Y hasta aquí la historia de lo que pasó en Corea del Sur la noche pasada. Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora es: ¿cómo puede pasar esto en Corea la Buena? ¿No se supone que son los buenos? ¿Vale? Que ningún país está libre de que le pasen cosas así. Ahí tenemos el ejemplo del asalto al Capitolio en Estados Unidos. Pero ¿no se supone que Corea del Sur es un país de gente seria, trabajadora y que no hace estas cosas? Pues no exactamente. Ahora mismo lo vamos a ver. El mito del futuro asiático. En este mundillo de youtubers y gente de mal vivir que nos dedicamos a hablar de política seria, hay un mito que revolotea en todos nuestros vídeos. La idea de que Asia es el futuro. Tiembla Europa, tiembla Estados Unidos, el futuro está en el sudeste asiático. El primero en declararse culpable de haber propagado esta idea es un servidor. Yo mismo tengo un montón de vídeos con ese subtexto de cuando estaba en ese canal del que usted me habla. Y ahora pensadlo bien. Creo que estamos todos de acuerdo en que la prosperidad de un país está ligada a su sistema político. Si eres una democracia liberal, de un modo u otro te terminarán yendo las cosas bien. Dicho esto, ¿qué democracias liberales con Estado de Derecho y seguridad jurídica tenemos en Asia? Pues muy poquitas. Básicamente Taiwán, Japón, Corea del Sur y... no, Singapur no lo llamaría una democracia. Sí, tiene mucho Estado de Derecho, mucha lucha contra la corrupción, pero libertad de expresión poquita, y el mismo partido ha estado ganando todas las elecciones en ese país desde que declararon la independencia. O sea que tampoco creáis que es un país precisamente democrático. El caso de Corea del Sur es muy distinto. Ahí sí que tienen una democracia multipartidista con alternancia en el poder. Y vamos a decirlo claro, Corea del Sur tiene una ventaja fantástica para su marketing: la otra Corea. Corea del Norte es como la amiga fea de los países. Al lado de Corea del Norte, hasta Francia parece un país próspero. Y sí, es cierto que Corea del Sur es una economía pujante, líder en un montón de tecnologías esenciales para la humanidad. Los surcoreanos viven bien, es un país del primer mundo. Y todo esto es un milagro si tenemos en cuenta que hace 80 años eran un país peor que pobre. Eran un país destruido. Primero porque habían sido saqueados por los japoneses. Después habían sufrido una guerra fratricida. Y para más Inri, la mitad sur era la más pobre de las dos. Es decir, que aunque no lo parezca, el abuelo de Kim Jong-un se quedó con la Corea buena. Vamos, que al lado de Corea del Sur en 1953, la Ucrania actual parece Suiza. Así que pasar de ahí a donde están ahora es un milagro. Hay muchas lecciones que podemos sacar de Corea del Sur. Por ejemplo, han demostrado que es posible financiar un estado del bienestar con mucho menos dinero que en Europa. Como vimos durante la pandemia, los surcoreanos tienen una sanidad pública envidiable. También tienen educación pública y pensiones como cualquier otro país europeo. Pero todo esto se financia con muchos menos impuestos que en Europa. Por ejemplo, el surcoreano medio termina pagando alrededor de la mitad de lo que paga el español medio. Es cierto que tanto Corea del Sur como España tienen el tipo máximo de impuestos sobre la renta al 45%. Ahora bien, en España no empiezas a pagar ese 45% a partir de 60.000 euros, mientras que en Corea del Sur no empiezas a pagar
el 45% hasta que no has pasado de los 700.000 euros. Ahora bien, eso no significa que Corea del Sur tenga las mejores instituciones, ni muchísimo menos que sea un paraíso liberal. De entrada, el modelo surcoreano dista mucho de lo que Hayek llamaría un orden espontáneo. Veréis, el capitalismo americano se sustenta en la figura del emprendedor, o sea, un chico que tiene una idea, trabaja en su garaje, busca inversores y ¡voilá!, te crea Google. Es un orden económico que viene de abajo hacia arriba, porque nadie en Washington o en la Casa Blanca se podía imaginar en el año 2000 que Google terminaría siendo el gigante que es hoy en día y que la economía funcionaría con empresas en la nube, en internet, que tendrían la lógica que tienen las empresas actuales. Sin embargo, la economía surcoreana sí se fundamenta en los llamados chaebols, es decir, grandes conglomerados promovidos desde el propio Estado. Es decir, que en los años 50, los militares que gobernaban Corea del Sur con mano de hierro se juntaron con las familias más ricas de lo que quedaba del país y les dijeron: ¿qué necesitáis para reconstruir el país? Y así es como surgieron los Samsung, Hyundai y Lotte de hoy en día. Hablamos de un capitalismo que viene de arriba hacia abajo, un capitalismo de Estado. ¿Está bien hecho? Sí, muy bien hecho. Y con empresas que compiten en un régimen de libre mercado en el extranjero y que ganan. Ahora bien, la diferencia entre ese modelo de capitalismo y el capitalismo francés son simplemente décadas de diferencia. Y sí, ya sé que algunos se llevarán las manos a la cabeza cuando digo todo esto, pero recuerdo que hubo un tiempo, allá por los años 60, donde la idea de que el Estado fomentara grandes gigantes empresariales estaba muy de moda. Es más, eso era la ortodoxia económica del momento. El libre mercado, como lo entendemos hoy en día, con emprendedores, Catalaxe y estas cosas, era una idea minoritaria que defendían Hayek y 4 economistas más a quien nadie escuchaba. No es que ahora les hagan mucho caso, pero antes se les escuchaba aún menos. Y los pioneros de este modelo fuimos precisamente los europeos. Pues bien, en Corea del Norte adaptaron el modelo europeo, pero en esteroides y con una cultura de trabajo mucho más exigente. Todo esto significa que todavía hoy en día, tanto Samsung como todos los demás chaebols siguen teniendo una relación muy estrecha con el Estado. Y cuando digo muy estrecha, no me refiero a que el gobierno les contrate para, yo qué sé, construir infraestructura o cosas así, que por supuesto, ahí hay una relación muy clara definida por contratos. Cuando aquí me refiero a relación borrosa, una línea borrosa separando empresa privada y Estado, quiero decir que casi todos los presidentes surcoreanos han pasado en algún momento u otro por algún tipo de escándalo de corrupción relacionado con alguno de estos chaebols. Por ejemplo, en el año 2008, Samsung sobornó al por entonces presidente del país, Lee Myung-bak, para que indultara al mandamás de la empresa, o la presidenta Park Geun-hye, la de la secta, que presionó a Samsung para que donara unos cuantos millones de dólares a su iglesia. Es decir, que como veis, los surcoreanos tienen un sistema económico muy propenso a la corrupción y al capitalismo de amiguetes. Un sistema que además se aplica a todo, incluido la cultura. ¿Pensáis que el K-pop surgió de la mano de jóvenes inquietos con ganas de revolucionar la música? No. La industria del pop surcoreano es otro ejemplo de crear empresas de arriba hacia abajo. En un momento, un productor discográfico decidió copiar el modelo de las boy bands en Estados Unidos y desde el gobierno le dieron todas las ayudas y todas las facilidades para que lo hiciera, porque eso fomentaba la marca país. Por cierto, y hay un vídeo interesantísimo de un buen amigo mío, de Alvins, donde explica la historia del K-pop y os cuenta todo esto. Os dejo el enlace en la descripción. En cualquier caso, a partir de ahí, una vez habían creado la fábrica del K-pop, se lanzaron a producir grupos de pop como el que fabrica coches Hyundai. ¿Qué quiero deciros con todo esto? ¿Significa que Corea del Sur es un infierno estatal? No. Significa simplemente que es un modelo que dista mucho del orden espontáneo y que es muy propenso a casos de corrupción como este, y que no tengo muy claro que sea un modelo de crecimiento que no se termine agotando en algún momento. Lo vimos con Japón en los años 80, que tiene un modelo, el de los Keihatsu, que es prácticamente primo hermano que el de Corea del Sur. Lo estamos viendo ahora con Europa Occidental y, por cierto, atentos porque pronto os hablaré de mi país menos favorito, de Francia. Y es probable que algún día lo veamos con Corea del Sur. Y mientras tanto, a ver, tampoco nos volvamos locos. O sea, lo que hemos visto es simplemente una astracanada que podría pasar en casi cualquier democracia. Pero una astracanada muy divertida que, oye,
me ha dado una excusa fantástica para hablaros de este país tan interesante y tan fascinante. Así que espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya resultado útil. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Qué elementos creéis que podrían copiarse del modelo surcoreano para vuestro país? ¿Creéis que es posible que veamos, no digo ahora, pero en 10 o 15 años, cómo Corea del Sur corre la misma suerte que Japón y se estanca? ¿Qué consecuencias creéis que tendrá este intento de autogolpe de Corea del Sur? ¿Conseguirán hacerle impeachment al presidente? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.